Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto a mí me llamó mucho la atención, empezando por un testimonio que yo me estaba despertando el día que yo leí esta palabra. Y antes de ponerme a leer, yo tuve una lucha en mi cama. Entonces era como que estaba dormida y el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo, me dice, levántate, ponte a orar, tienes que tener intimidad con el Señor, levántate María Fernanda, porque en la cama al final pasan las horas y dormiste y chévere, pero sabes que pasas el día triste, porque no te acercaste a Dios. Y por otro lado, estaba la señora carne, ¿verdad? Diciéndome, no vale, pero la cama está sabrosa. O sea, es que está frita. Oye, pero un ratico más. Y yo cuando me levanté y leo esta palabra y me doy cuenta que dice que los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, se me vino el ejemplo una vez y yo dije, se me vino como, o sea, yo lo imaginé. Yo dije, ok, en la cama estaba una lucha. El espíritu me decía, levántate. Y la carne me decía, duerme un poquito más. Y yo estaba en el medio así como que, ajá. Y yo estaba en una lucha. No, levántate, no, duérmete más. Y yo, viendo. Yo lo imaginé así. Y se me hizo muy curioso. Y yo dije, wow, esto es lo que el Señor aquí me está enseñando. Pero es cuando tú alimentas a uno más, ese es el que gana. Y gracias al Señor, ese día gana el Espíritu. Vuelvo a Gálatas 5:16, pero en NTV, porque me llamó mucho la atención. Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17. No, ese está bien, perdón. Entonces, yo me puse a pensar, ok, Señor, pero ¿qué es andar en la carne? ¿Qué son las manifestaciones de la carne? ¿Qué significa eso? Y me fui, para ver, Gálatas 5:19. Primeramente lo voy a leer en Reina Valera, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y me fui a Telea. Ese mismo versículo, Telea, me llamó mucho la atención también, porque lo dice de una manera un poco más entendible. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. El otro. Idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, egoísta, discordia, divisiones, ambición. Y me llamó mucho la atención que esas son las manifestaciones de la carne. Son las que nos llevan a hacer el mal, son las que nos dominan para ir a insultar al hermano, para no escuchar a tu mamá cuando te habla, para no obedecer. Esas son las manifestaciones de la carne. Son las que nos alejan de Dios. Son las que nos separan completamente. Y me voy Gálatas 6:8 NTV. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Y en Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva la carne? A alejarnos de Dios. La carne nos lleva a pecar contra Dios, porque sabemos que lo que es de la carne no agrada a Dios. Y luego me fui a andar en el Espíritu. Y me fui de nuevo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Para empezar, andar significa en griego peripateo, que es caminar, ir de acá para allá. ¿Y qué es andar? El diario vivir mostrando los frutos del Espíritu por donde tú te mueves. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? ¿Cómo así que ando en el Espíritu? ¿Qué es eso? Y me voy a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en la versión TLA, Gálatas 5:22 y 23, dice: en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza a Dios. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos en los que tú te das cuenta que en tu diario vivir te das cuenta de qué estás haciendo. Cuando un hermano te insulta, perdonas o te llenas de amargura. Cuando tu mamá te manda a hacer algo, obedeces o sales corriendo. ¿Le eres infiel a tu esposa o le eres infiel a tu esposo? Andas viendo a las personas, a las mujeres de la calle o los hombres de la calle con miradas perversas. Haces chistes de doble sentido. Y ahí te das cuenta que por la Biblia esas son manifestaciones de la carne, que no agradan a Dios, que nos alejan del propósito de Dios. Al final el Señor, en su misericordia, porque la palabra dice que los que son de Cristo, los que andan en Cristo no tienen condenación. Y por su misericordia, al arrepentirnos, Él vuelve a obrar mientras tú lo dejes entrar en tu corazón. Porque, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios siempre está ahí, siempre está abriendo los brazos a decirte: déjame entrar en tu corazón para hacer la obra, déjame entrar en tu corazón para realizar la mujer que quiero que seas. Déjame entrar en tu corazón para que tú seas el hombre que yo quiero ver. Déjame entrar en tu corazón para que cumplas el propósito que tengo para tu vida. Pero ¿cómo lo logramos, hermanos, si estamos en la carne? ¿Cómo lo logramos en enemistades? ¿Cómo lo logramos si no le obedecemos? Romanos 8:5 al 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero los que son del Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí es cuando te das cuenta, pero ¿qué ventaja tiene de que pueda satisfacer mis deseos? ¿Qué ventaja tiene de que le dé lugar a la naturaleza pecaminosa?
¿Qué lugar tiene de que no me someta al Señor? Nada. Puedo decir aquí públicamente que una de mis debilidades es que me cuesta pararme en las mañanas. Pero yo me puse a hacer una comparación entre las ventajas que tiene pararme a orar, que tiene poner a Dios en prioridad, que tiene meditar la palabra. Y tenía muchas. Felicidad, gozo. Cada vez que estaba en una tentación, su gracia me cubría. En cada momento veía la mano de Dios. El orar, el meditar en la palabra, veía el cielo y quería llorar. Él está ahí contigo. ¿Y cuál es? Dormir. ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Qué ventaja tiene dormir y seguir durmiendo? Nada. ¿Se nos hace difícil? Sí, muy difícil. Pero realmente, lo que realmente importa está aquí. Está aquí en la palabra de Dios, en despertarte y darle tu primer lugar a Cristo. En despertarte y decirle, sí, Dios, te elijo a ti antes que mi carne. Te entrego mi sacrificio. Te digo sí a ti. Le digo sí a tu palabra. Le digo sí a tus promesas. Le digo sí a lo que me estás mandando. Y le digo que no a la carne, que es tu voluntad. Y me puse a decir, ¿cuáles son las ventajas de que siga durmiendo? Seguir durmiendo. Pararme, calidad. Y a veces hasta me salen ojeras. O a veces hasta me paro con más flojera. Pero ¿qué pasa todo el día? Mi mamá me habla. ¿Eso es lo que le agrada a Dios? Eso no es lo que le agrada a Dios. O eso es lo que le agrada a Dios, hermano. Pararme y que ir bien dormida, chévere, calidad. Vamos bien dormidos. Pero un hermano viene y te dice, hola. Y si no te le dijo hola, ay no, ¿qué le pasa a ese? No me saludó y me dijo hola, tan mal. Ay no. Hermano, todo nos pasa. Pero es porque no le dimos el primer lugar a Dios. Porque fue que no le dijimos al Señor, entra a mi vida, renueva mi mente. Renuévala, Señor. Me cuesta saludar, me cuesta perdonar, me cuesta. Pero el Señor te dice, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero búscame de corazón, porque la palabra dice que los que lo buscan de corazón lo encuentran. Y Él nunca se niega a estar contigo. Nunca. Que alguien levante la mano la vez que buscó a Dios y no estaba. Nadie. Dios siempre está para todos. Siempre. En su misericordia caemos y vamos y fallamos. Y volvemos, Señor, Dios mío, me volví a equivocar, perdóname. Y el Señor está ahí. Pero hermano, esto es una decisión. Yo hoy decido andar en el Espíritu. Yo hoy decido meditar la palabra. ¿Cómo puedo lograr andar en el Espíritu? Meditando la palabra. Hubo algo que yo leí en Google, investigando más del tema, y contaba como una anécdota. Y me pareció bastante, o sea, es algo que yo dije, Nahuatl, si no lo entienden así, no sé. Y eran dos perros, un señor iba con dos perros, uno blanco y uno negro. Y en el pueblo se escuchaba, o sea, porque él hacía como carreras con los perros. Y en el pueblo se escuchaba al día siguiente, no, ganó el perro negro, vamos a apostar por el negro, vamos a apostar por el negro. Y él iba, lo soltaba y ganaba el blanco. Y la gente, y obviamente ellos perdían y él se quedaba con todo el dinero. Al día siguiente vuelven, no, ganó el perro blanco, ganó el blanco, vamos a apostar por ese. Iban a apostar por el blanco y el perro negro ganaba. Y así sucesivamente, hasta que llegó una persona y le dijo, ya va, pero ¿qué es lo que haces tú para que uno gane y después el otro gane? O sea, ¿qué estás haciendo? Y él le decía, fácil, si quiero que gane el perro negro,
lo alimento por una semana y al otro no. Y si quiero que gane el perro blanco, lo alimento por una semana y al negro no. Así mismo pasa con nosotros. ¿Qué estás alimentando en toda la semana? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Estás esforzándote por meditar la palabra? ¿O estás dándole cabida a la naturaleza pecaminosa? En insultar, en burlarte, en dormir. Eso, al final de cuentas, lo que más alimentes es lo que va a hacer, lo que va a salir. Eso es lo que va a reaccionar en tu vida diaria. ¿A qué alimentaste más? ¿Al espíritu o a la carne? ¿A qué le dijiste que sí en toda la semana? Salmos 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué nos enseña aquí, hermano? Que si tú meditas la palabra y que si tu delicia está en la palabra, darás fruto. Y no vamos a pretender que si meditamos en la palabra vamos a dar fruto a la carne. Meditamos en la palabra de día y de noche y damos fruto. Y la palabra misma dice: permaneced en mí y yo permaneceré en ti, porque lejos de mí nada podéis hacer. Porque solo con Él puedes dar fruto. Porque hacerlo por tu fuerza es muy difícil. Y muchas veces lo intenté. Pero realmente la respuesta, hermano, que tú estás buscando en cómo ando en el Espíritu es meditando la palabra. ¿Cómo te sigo? Meditando la palabra. Orando, ayunando, diciéndole sí a Dios y diciéndole que no a tu carne. Porque lo que verdaderamente le agrada a Dios es que tú le digas que sí a Él, porque Él te sana, Él te restaura, Él te da felicidad. Y la santidad, hermanos, es la felicidad. Y el santo hace lo correcto, aunque no sea lo más popular. ¿Y qué nos está distrayendo, iglesia? ¿Qué nos está distrayendo? Porque estamos adormecidos. Porque estamos dormidos. Despiértate, iglesia. Despiértate. Cumple el propósito de Dios. Que tu mayor meta sea ser la mujer de Dios que el Señor quiere. Que tu mayor meta sea ser el hombre que Dios quiere. Que tu mayor meta sea tener intimidad con Dios. Que tu mayor meta sea ser un íntimo de Dios, un hijo de Dios. Porque las demás cosas son vanas, son temporales. Lo que realmente importa es la vida eterna. ¿Qué te está distrayendo? ¿El sueño? ¿El teléfono? Porque el teléfono ahorita es un distractor bello. Y nos tiene ahí. Y caminamos. Y al fin te das cuenta que te sabes todas las canciones de los Reels, te sabes todas las canciones de TikTok, todos los streams. Pero, ¿y la palabra de Dios? ¿Sabes lo que Dios quiere? ¿Estás conociendo el corazón de Dios? ¿Estás meditando la palabra? ¿Andando en el Espíritu? ¿Andando en lo que el Señor quiere? ¿Estás sirviéndole a Dios con pasión? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás alimentando la carne o el espíritu? ¿Estás agradando a Dios o a tus deseos? ¿Estás meditando la palabra? Yo no sé si esto fue muy corto, pero hasta aquí llegué y creo que estuvo buena.
Porque no es mía. Esto no es mío, esto es de Dios. Esto proviene de Dios, hermano. Para mí se me hace difícil. Me equivoco. Lucho cada día. Pero de eso se trata. Levantarte y decirle a Dios: Padre, te elijo a ti. Y se me hace difícil, pero te escojo a ti. Y yo sé que mientras te escoja a ti, tú vas a respaldarme. Tú vas a darme gracia. Tú vas a sustentarme. Tú vas a guiarme. Tú vas a renovarme. Despójate del viejo hombre. Deja las cosas del mundo. Porque esas ya no tienen valor. Lo que tiene valor es lo que está en la Biblia. Es lo que te da la vida eterna. ¿De quién estás apasionado? ¿De ver reels? ¿Es que estás apasionado de tu trabajo? No digo que sea malo, pero realmente nuestra pasión principal debe ser Jesús, porque somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor.